Queridas, queridos, continuamos con la biografía, vida y obra de Sigmund Freud los viernes. Y hoy vamos a empezar el periodo Breuer, Breuer, como ustedes gusten llamarlo. Después de todo, digo Breuer, tratando de adaptar la pronunciación, como igual no digo Freud, digo Freud. Ajá. Estoy abierto a correcciones, estoy abierto a admitir que mis pronunciaciones son incorrectas. Breuer, si mal no recuerdo, fue como lo encontramos en los traductores de Google. Breuer. Joseph Breuer. Ajá. Sigmund Freud a mis espaldas. Un periodo de la vida de Freud que abarca de 1882 a 1895. Y debo decirlo, uno de los capítulos más largos de este primer volumen de la biografía de Sigmund Freud. Ajá. Creo que son 62 páginas. Naturalmente no las vamos a leer todas en un solo video. Simplemente vamos a comenzar. Y yo calculo 10 páginas por video. Más o menos estamos hablando de unos 6 7 videos. Estos textos no son textos técnicos, son textos históricos, biográficos. Entonces no me demandarán o no deberían demandarme mucha explicación. Ajá. El doctor Joseph Breuer, dice el texto, que nació en 1842 y murió en 1925, cuyo nombre ha llegado a tener cierta trascendencia tan solo por su colaboración con Freud en los comienzos de la carrera de este, fue no solo famoso como médico vienés, que es como a veces se lo presenta, sino también un hombre de ciencia de talla considerable. Freud lo describió como un hombre generoso y ampliamente dotado, cuyos intereses intelectuales sobrepasaban ampliamente los límites de su actividad profesional. En su juventud, había llevado a cabo, bajo la dirección de Edvard Hering, ciertos notables trabajos de investigación sobre fisiología de la respiración, es decir, los sistemas, los aparatos, los tejidos que eh, nos sirven para llevar a cabo la respiración. Ajá. Ocasión esta en que descubrió el control automática, ah, sí, automática, bueno, pensaría yo que sería control automático de la misma, de la respiración, por el nervio vago. Las posteriores investigaciones de Breuer sobre las funciones de los canales semicirculares pueden considerarse una contribución definitiva al conocimiento científico. Obtuvo el título de Private Docent o docente libre, docente adscrito. Si mal no recuerdo, en la Universidad de Viena, que también ese título lo obtuvo el doctor Sigmund Freud. Era algo así, lo conocemos en México como una basificación, obtener un trabajo seguro en la universidad. Ajá. En Viena en 1868, pero se retiró para dedicarse exclusivamente a la práctica privada de la profesión y rehusó el ofrecimiento de Billroth, que le proponía presentarlo como candidato al título de profesor titular. Ajá. En mayo de 1894 fue designado miembro correspondiente de la Academia de Ciencias de Viena, a propuesta de Sigmund Exner, Ehring y Ernst Mach. Por un momento leí no, Karl Marx, no, Stan March, ¿no? March era el apellido de South Park, me parece que sí. Dice, hombres todos de renombre científico internacional. Breuer era un leal adepto de la escuela de Helmholtz, de la que ya nos hemos ocupado anteriormente. Los autores que gozaban de su más alta estimación eran Goethe y Fechner. Era uno de los facultativos vieneses que gozaban de la más alta reputación y fue el médico de la familia de Bruck, Exner, Billroth, Schroback y otros de igual rango.
Freud conoció a Breuer en el Instituto de Fisiología hacia fines de la década del 1870. Ajá. Freud tendría más o menos 40 años, más o menos. Freud nació en el... No, no es cierto. Si nació en el 56, tendría más o menos 20, 30 años. Freud, 25 más o menos. Y animados como estaban de los mismos intereses y con pareja orientación, no tardaron en trabar amistad. Dice Freud, se convirtió en mi amigo y mi sostén en circunstancias difíciles. Nos habituamos a compartir todos nuestros intereses científicos. Todas las ventajas de una amistad semejante eran naturalmente para mí, es decir, el más joven. Ajá. En aquellos primeros años no cabe duda que se hallaba en términos de la mayor intimidad y amistad con él, así como también con su esposa, por quien sentía especial admiración. Entre las familias respectivas existió, más tarde, una relación de franca amistad. La hija mayor de Freud fue bautizada con el nombre de una hermana del yerno de Breuer, perdón. Desde diciembre de 1880 hasta junio de 1882, Breuer trató un caso de histeria que luego llegó a ser clásico, el de la señorita Ana O. Les dejo Ana O en la descripción de este video, el historial clínico de Breuer que está en estudios sobre la histeria. Que por cierto, les dejo todos los estudios sobre la histeria, al menos en la edición Amor-Rortu, versión normalizada. Ahorita en este canal estamos leyendo la traducción por Luis López Ballesteros. Ajá. Continuamos. Se trataba de una muchacha de 21 años, de inteligencia nada común, que había llegado a acumular una amplia gama de síntomas relacionados con la enfermedad de que murió su padre. Figuraban entre estos síntomas una parálisis de tres extremidades con contracturas y anestesias, es decir, no sentía, graves y complicadas perturbaciones de la vista y del habla, incapacidad de alimentarse y una penosa tos nerviosa, que fue el síntoma por el cual fue llamado Breuer a atenderla. Lo más interesante del caso, sin embargo, era la existencia de dos diferentes estados de conciencia. Uno de ellos era enteramente normal, siendo el otro de una pequeña criatura mala y fastidiosa, semejante al de Sally Beauchamp, el famoso caso de Morton Price. Se trataba, pues, de un caso de doble personalidad. La transición de uno al otro estado se mostraba por una fase de autohipnosis, de la que despertaba con mente clara y normal. Antes de continuar, no vi la nota uno. Ah, aquí está, nota uno, Ana O. Ella fue en realidad la descubridora del método catártico, y por ello su nombre, que no es, que no era sino el de Berta Pappenheim, que nació en febrero 27 de 1859 y murió en 28 de mayo de 1936. Berta Pappenheim, nombre digno de recordación. Ujú. Ahora sí, vamos a continuar. Por fortuna, esta fase coincidía con las visitas de Breuer, y pronto ella tomó el hábito de narrar a Breuer, los acontecimientos desagradables del día. Entre estos figuraban terribles alucinaciones, después de las cuales se sentía aliviada. En cierta ocasión le relató los detalles de la primera aparición de cierto síntoma, cosa que determinó la completa desaparición de este, es decir, del síntoma, no de Breuer, para gran asombro de Breuer. Consciente de la importancia de esta manera de proceder, la paciente siguió refiriendo un síntoma tras otro, bautizando a la par tal procedimiento con el nombre de cura de conversación. Talking cure, me parece, o limpieza de la chimenea. Entre paréntesis, solo podía hablar a la sazón en inglés, pues había olvidado el alemán, su idioma natal, y cuando se le pedía que leyera en voz alta un libro en italiano o en francés,
Lo hacía inmediatamente y con toda fluidez, en inglés. Ajá. Imagínense eso. Lee esto y leen pero en inglés. Ajá. Siendo que está escrito en italiano o en francés. Wow. Al poco tiempo y en vista de la abrumadora cantidad de material, Breuer agregó a estas sesiones de la tarde sesiones matinales con hipnosis artificial. En esa época, al dedicar horas enteras todos los días, durante más de un año, a un solo paciente y por añadidura a una histérica, denotaba indudablemente paciencia e interés y además gran visión. Queridas, queridos, ya veremos cómo acaba ese caso. No le fue muy bien a Breuer, debo decirles. Eh, 21 años, una muchacha genial y una muchacha también, al parecer, con mucha necesidad de atención de un joven doctor, Joseph Breuer, dice el texto. Pero, gracias a ello, el arsenal terapéutico se vio enriquecido con un nuevo método, asociando, asociado a su nombre, y que él denominó catarsis, no Freud, Breuer, ¿ah? Y que aún hoy se emplea abundantemente. Miren, al menos, experiencia mía, dentro de la carrera de psicología, no es tan eh, difundido. Ajá. Hablo de la catarsis. En la Facultad de Psicología, al menos en mi estancia durante mis estudios universitarios, eh, no había ninguna forma, digamos, de aproximarnos a la hipnosis y, por supuesto, menos a la catarsis. Dice el texto. Conocí por Freud mismo un relato mucho más extenso del que éste hiciera en sus obras acerca de las peculiares circunstancias en medio de las cuales llegó a su fin este novel tratamiento. Parecía ser que Breuer desarrolló lo que hoy llamamos una poderosa contratransferencia frente a su paciente. Ahí está. Se enamoró de ella. Poderosa contratransferencia. Eufemismo, queridas, queridos. Directamente se enamoró de la paciente. En todo caso, se dejó absorber de tal modo que su mujer terminó por sentirse fastidiada de no oírle hablar de otro tema que este, y al poco tiempo, además, celosa. Si bien no manifestó esto último abiertamente, se mostró desdichada y de mal humor. Breuer, con el pensamiento bien distante de lo que ocurría a su lado, tardó bastante en comprender lo que significaba este cambio en su mujer. El descubrimiento provocó en él una violenta reacción, mezcla de amor y de culpa. ¿Por qué será? Amor y culpa, que le llevó así a la decisión a poner fin al tratamiento. Se lo hizo saber así a Anna O. Berta Pappenheim, que entonces ya se sentía mucho mejor. Se despidió de ella. Esa misma tarde tuvieron que traerlo nuevamente a la casa de la paciente, a quien halló en un estado de gran excitación y al parecer más enferma que nunca. La paciente, que en su opinión se había mostrado como un ser asexual, repito, ella se mostró como: a mí no me importa el sexo, yo no quiero eso, guácala las relaciones sociales, las relaciones afectivas, las relaciones de pareja me dan asco, bla, bla, bla. Ella es lo que decía de sí misma y durante todo el tratamiento no había hecho la menor alusión a tan escabroso tema, el sexo. Estaba sintiendo ahora los dolores de un falso parto histérico, pseudociesis, culminación lógica de un embarazo imaginario o deseado que se había iniciado y había seguido su curso inadvertidamente en respuesta a la atención médica de Breuer. Aunque es sumamente violento frente a esto, Breuer consiguió calmarla hipnotizándola y bañado en sudor frío,
abandonó la casa. Al día siguiente partió con su mujer rumbo a Venecia, donde pasaron una segunda luna de miel, cuya consecuencia fue el nacimiento de una hija. Es curioso comprobar que la hija concebida en circunstancias tan especiales habría de suicidarse 60 años más tarde en Nueva York. Esto, queridas y queridos, mm, se puede entender, o es lo que están tratando de insinuar los autores, que no es Sigmund Freud, es Ernest Jones, ese suicidio como consecuencia de ¿qué? Exactamente, un enamoramiento no culminado nunca. ¿Cómo podrían describir ustedes estas circunstancias especiales? Porque ciertamente él no la engañó, ¿o sí? No fue una infidelidad, fue una paciente. Y ciertamente a la paciente no la tocó, al menos no es lo que aparece en la historia. Salud. Mm, Voy a dejar mi agua aquí abajo. Ay, qué rico. Dice el texto. En cuanto a la pobre paciente, no la pasó tan bien como podría inferirse del relato publicado por Breuer. Tuvo más de una recaída y fue trasladada a una institución de Gross Enzendorf. Un año más tarde, el mismo Breuer le reveló a Freud que estaba completamente trastornada y que lo que él deseaba era que muriera, para ser liberada de tanto sufrimiento. A pesar de todo, la enferma se repuso y abandonó la morfina. Unos años después, según relata Marta, Ana O., que resultó ser antigua amiga suya y por añadidura pariente política más tarde de Freud, la visitó más de una vez. Por ese entonces se sentía bastante bien durante las horas del día, pero aún recaía en sus estados alucinatorios a medida que se acercaba la noche. Berta Pappenheim, Ana O., no solo era muy inteligente, sino también sumamente atractiva por su físico y por su personalidad. Cuando fue llevada al sanatorio, el psiquiatra que la atendió perdió la paz de su corazón. Cerca de 1890, su madre, de carácter un tanto temible y celosa, vino de Frankfurt y se la llevó definitivamente a esta ciudad. Nacida y educada en Viena, Berta conservó la gracia, el encanto y el humor característicamente vieneses. Poco antes de morir, compuso 5 notas necrológicas dedicadas a ella misma, de intención humorística, para otros tantos periódicos. Permítanme. Uy, a ver dónde me quedé, periódicos, ahí está. Un aspecto mucho más serio de su personalidad es el que reveló cuando, a la edad de 30 años, se convirtió en la primera asistente social alemana y una de las primeras en el mundo. Era destacable, sin duda, Berta. Se debe a ella la creación de un periódico y varios institutos en los que se impartía la enseñanza de esa profesión, asistente social. No sé si sería correcto asociarla con una profesión en México llamada trabajo social. Ujú. Dice el texto, dedicó la mayor parte de su vida en beneficio de la mujer y a la causa de su emancipación, pero fue mucho lo que hizo también por los niños. Entre sus proezas, cuenta varias expediciones a Rusia, Polonia y Rumania, realizadas para rescatar a los niños que habían quedado huérfanos a consecuencia de pogromos. Permaneció soltera y muy devota de Dios. Oh, querida Berta, con razón, querida. Y aquí no puedo culpar ni al pensamiento religioso, ni a la institución religiosa de esta clase, digamos, de destinos. Acuérdense una cosa, queridas, queridos, Dios es
digámoslo, una herramienta de ciertas personas. Ajá. Quisiera yo describirlo de otra manera, pero ah, los discursos religiosos no tienen vida propia. Suelen ser usados, a veces de maneras bastante oscuras, bastante feas, o, digámoslo así, como en el caso de Berta, tapaderas. ¿Cómo se le llama? Muletas, auxilios, a veces totalmente desesperados. Dice el texto, el muy famoso caso de Ana O despertó un gran interés en Freud cuando oyó hablar de él por primera vez, poco después de darlo por terminado Breuer, en junio de 1882, o para ser más precisos, el 18 de noviembre de 1882. Rebasa de tal modo todo lo que había conocido hasta ese momento, lo que le produjo una gran impresión y le llevó a comentar con Breuer una y otra vez los detalles del caso. Cuando fue a París y tuvo oportunidad de hablar con Charcot, le refirió el notable descubrimiento, pero el pensamiento de Charcot, como después me documentó Freud, parecía estar en otra parte y no pudo despertar su interés por el caso. Esto parece haber embotado, por algún tiempo, su propio entusiasmo acerca del descubrimiento de Breuer. Ajá. No sé si sería justo decirlo de Breuer o de Berta Pappenheim. Dice el texto, como ya lo dije antes, lo que más impresionó a Freud en las enseñanzas de Charcot fue su revolucionaria concepción del problema de la histeria, que era, en efecto, el tema que más interesaba a Charcot por ese entonces. En primer término, ya era de por sí asombroso ver a un neurólogo tan eminente preocuparse seriamente por este tema. La histeria, hasta ese momento, se consideraba o bien cosa de simulación o, en el mejor de los casos, de imaginación, que al fin de cuentas sería más o menos lo mismo. Simulación, imaginación. Finge o se imagina. Ajá. En- de todos modos, que no merecía de ningún modo ocupar el tiempo de un médico respetable. Ujú. O bien un peculiar trastorno del útero que podía ser tratado, y a menudo era tratado, mediante la extirpación del clítoris. ¡Oh, qué bárbaros! Dice el texto, el útero desplazado, que eso quiere decir histeria, digámoslo así, un útero que se mueve. El útero desplazado podía también ser llevado nuevamente a su lugar mediante la administración de valeriana, cuyo aroma le es desagradable al útero, al parecer. He aquí que, gracias a Charcot y casi de la noche a la mañana, la histeria se convirtió en una enfermedad del sistema nervioso enteramente respetable. Ujú. Por Charcot. Por eso Freud quiso ir con Charcot y no con Wundt, Wunt. Eran contemporáneos, según entiendo. Dice el texto. 7 años más tarde, en su nota necrológica dedicada a Charcot, afirmaba Freud que para atestiguar la grandeza de este hombre de ciencia, bastaría con aquel solo hecho. Exageraba, sin duda, la importancia del caso al compararlo con la hazaña de Pinel, quien en el siglo precedente, 1700 me parece, y también en la Salpêtrière había liberado de sus cadenas a los insanos. Oh, creo que durante la Revolución Francesa, me parece, no estoy muy seguro, pero este señor destacado, Pinel, dice el texto, las enseñanzas de Charcot fueron provechosas sin duda, en cuanto sirvieron para imponer una actitud más científica frente a la histeria en los círculos médicos franceses. Y lo que es más importante aún, por su influencia sobre Freud en ese sentido, pero influyó poco en los demás países anglosajones e incluso tuvo consecuencias negativas. Las enseñanzas de Charcot. Agüita.
Uf, es tan rico. Dice el texto. Gran parte de las demostraciones de Charcot no pudieron dejar de ser tenidas en cuenta. Sin embargo, quedaron incorporadas al conocimiento científico. Realizó un estudio sistemático, ordenado y amplio de las manifestaciones de la histeria, estudio que permitió un diagnóstico más preciso de la enfermedad y demostró al mismo tiempo el carácter histérico de muchas afecciones a las que se atribuía otra índole, como el alcoholismo. Insistió además en que la histeria podía afectar también al sexo masculino, cosa que no debía extrañar ya a nadie desde el momento en que se la incluía entre las enfermedades del sistema nervioso. Es decir, hombres y mujeres tenemos sistemas nerviosos, solo las mujeres tienen útero. Ujú. Y aún así, los hombres pueden enfermar de histeria, pero no adquieren un útero en su cuerpo. Ajá. Dice el texto. Su contribución al conocimiento de la histeria traumática demostró tener importancia económica. Pudo demostrar sobre todo, y esto representó su aporte más valioso, que podía provocar mediante el hipnotismo en sujetos predispuestos síntomas histéricos, parálisis, temblores, anestesia, etcétera, que coincidían hasta en sus menores detalles con los síntomas de la histeria espontánea, tal como se presentaban en sus demás pacientes y cómo habrían sido descritos minuciosamente en la Edad Media, época en que se los atribuía a la posesión por el demonio. Bien, esto significaba que, sea cual fuere la desconocida base neurológica de la histeria, sus síntomas no solo podían ser tratados, sino también suprimidos, cancelados, por la sola acción de ciertas ideas. Tenían un origen psíquico. Esto conducía a crear un interés médico en la investigación de la psicología de los pacientes, hecho este cuyas fecundas y variadas consecuencias nos nos muestra la historia de los últimos 50 años. La psicología fue, la psicología misma fue colocada a un pie de independencia que no había conocido absolutamente antes. En la era académica ¿de qué? En la era académica de esta ciencia, lo que posibilitó descubrimientos referentes a las capas profundas de la psique que de ninguna otra manera se hubieran realizado. Freud volvió a Viena, pues conmovido por todas estas revelaciones. Tenía muchas cosas nuevas e incitantes que comunicar. Leyó un trabajo de hipnotismo ante el Club de Fisiología el 11 de mayo y el 27 de mayo en la Sociedad de Psiquiatría. Sus relaciones con Meiner seguramente no tenían nada que ganar con esto, dado que para este el tema del hipnotismo era una herejía. Y aquí debo señalar, está usando el autor, Ernest Jones, el doctor Jones, discípulo de Freud. ¿Dónde está Freud? Acá está Freud. Ajá. No estoy seguro que haya sido las palabras de un científico la herejía, como, digámoslo así, un método de oposición, una manifestación, una declaración de oposición. Ajá. Yo no creo, y no solo no creo, sino que estoy en contra de. Ujú. Dice el texto. Tenía que leer un artículo ante la Gellskraft der Harste, Sociedad Médica, el 4 de junio, teniendo como tema lo que él llamaba su informe sobre el viaje. Informe sobre mis estudios en París y Berlín. Freud, primer texto de la Standard Edition. Ajá. Dice el texto, pero a causa de lo extenso del programa de esa fecha, la lectura se postergó para el otoño siguiente. Leyó su trabajo sobre histeria en el hombre el 15 de octubre de 1886, en una ocasión presidida por Van Berger.
Fue esta la famosa ocasión a que se refiere decidiendo, perdón, diciendo que tenía el deber de informar a la sociedad y que tanta amargura llegó a causarle. ¿No? Hizo un relato de la forma en que Charcot clasificaba los síntomas histéricos en ataques de cuatro fases: la típica visual, las perturbaciones sensoriales y motoras y las de las zonas histerogénicas. Esto permite identificar muchos casos aberrantes por su aproximación más o menos variable al caso típico. Esta definición de los síntomas positivos de la histeria implicaba un cambio respecto a la concepción entonces predominante sobre la misma, como una vaga simulación de enfermedad. Según Charcot, no existía ninguna relación entre esta enfermedad y los órganos genitales, ni diferencia alguna en cuanto a sus manifestaciones en el hombre y en la mujer. Ajá, según Charcot. Freud descubrió el caso de una histeria traumática que él mismo había visto en la Salpêtrière. Se trataba de un hombre que había caído de un andamio. Mencionó por último la sugestión de Charcot en el sentido de que algunos síndromes medulares que se observan a continuación de accidentes podían ser de carácter histérico. Punto. Estoy apretando el teclado. ¿Se escucha? ¿Se sigue grabando? Ok. Dejo un teclado por allá. A ver, otra vez. Sí, sí se está grabando. Se está escuchando también. Repito esto. Mencionó, por último, la sugestión de Charcot en el sentido de que algunos síndromes medulares que se observaban a continuación de accidentes podrían ser de carácter histérico. Punto de vista proveniente de Estados Unidos y que hallaba oposición en Alemania. Al hacer esta última observación, ajena en rigor al tema tratado, no demostraba mucho tacto en la ocasión, teniendo en cuenta que entre los neurólogos había bastantes intereses creados en relación con las lesiones del sistema nervioso, que a menudo daban lugar a procesos. Abrió el debate un neurólogo, Rosenthal, quien sostuvo que la histeria en el varón, si bien era relativamente rara, se podía reconocer muy bien, y describió dos casos que había visto 20 años atrás. Un shock, un impacto psíquico, a una continuación de lesiones breves, producía a menudo, producía a menudo síntomas histéricos que él suponía originados por un trastorno en la corteza cerebral. Meynert habló de casos de ataques epilépticos consecutivos a vivencias traumáticas, llamándolos epileptoides. A esto agregó más bien irónicamente que sería interesante que el doctor Freud concurriera a su clínica y demostrara allí, sobre dichos casos, la existencia de la sintomatología que había señalado en su conferencia, siguiendo a Charcot. Bamberger dijo que, a pesar de la admiración que sentía por Charcot, no podía encontrar en todo lo que acababan de decir nada que fuera nuevo para los médicos de bien. La histeria masculina era bien conocida. Lo que él ponía en duda era la etiología traumática que se alegaba. Leidersdorf, Leidesdorf expresó su seguridad de que muchos casos provocados por accidentes ferroviarios afectaban que sufrían de irritabilidad, insomnio, a continuación de accidentes leves, pero estos accidentes se debían más bien a un shock que a la histeria, es decir, trauma. Ajá. Y por supuesto, la, la histeria no tiene relación con el trauma, ¿verdad? Querido Leidensdorf, dice el texto. Al escribir más tarde acerca de esta reunión, que parece haberle afectado profundamente, Freud hablaba de la mala recepción de que había sido objeto, y a menudo señaló hasta qué punto se había herido. La crónica de la reunión de ningún modo pudo confirmar tal cosa.
si bien, por supuesto, no se hace eco de la frialdad de la recepción. En realidad no hubo en esta nada que pudiera considerarse especialmente notable, puesto que no se apartó mayormente de lo que cabía esperar en tales circunstancias, tanto en este círculo como en el de, como en la mayor parte de los círculos médicos de esta índole. Wow. Maynard desafió a Freud sin resistencia alguna a que demostrara sus acertos prestándoles algún caso de histeria masculina con los síntomas típicos alegados por Charcot. Pero todas las veces que Freud encontraba un caso apropiado en el Hospital General, los médicos principales de quienes dependía el uso de ese material para la demostración le negaban la respectiva autorización. ¿Por qué creen, queridas, queridos? Pienso yo en un posible caso de discriminación racial étnica. Ajá. Pienso. Realmente no lo sé. Antes de continuar, nota número 2 sobre Maynard. Maynard, que fue uno de los principales adversarios del psicoanálisis, confesó más tarde a Freud, en su lecho de muerte, que él mismo había sido siempre un ejemplo clásico de histeria masculina, pero que había conseguido siempre evitar que se descubriera. Sabe además que era un neurótico y excesivamente inquieto y un gran bebedor. Pequeño consuelo, por supuesto, para Freud. Regresamos al texto. Aquí habíamos quedado. ¿Por qué le negaban la autorización? Uno de los cirujanos del Hospital General llegó al extremo de poner en duda los conocimientos de Freud en materia de lenguas clásicas, preguntándole si no sabía que la palabra histeria provenía del término griego histerón, literal, ¿verdad? Que quiere decir útero, hecho este que por definición excluía al sexo masculino. No mucho después, sin embargo, gracias al joven laringólogo, doctor von Veresgasasi, Ver, no, Verej, Veregsasi, Veregsasi, Sasi, Veregsasi, pudo encontrar en otra parte el paciente que buscaba. El caso fue presentado ante la Sociedad Médica el 26 de noviembre de 1886. El oftalmólogo, doctor Koningstein, presentó un informe sobre los síntomas oculares el 11 de diciembre. Presidía Exner. Habían pasado aproximadamente 40 años y todavía Freud se refería al incidente con cierta amargura. Palabras de Freud: esta vez fui aplaudido, pero el interés que les merecía no pasó de esto. La impresión de que las altas autoridades habían rechazado mis innovaciones quedaba allí, inconmovible, y con mi, fui recluido a la oposición con mi histérica, en el, o- y- con- fui recluido a la oposición, con mi histeria en el hombre y con los casos exhibidos de parálisis por su gestión. Como fui excluido, poco después del laboratorio de anatomía del cerebro y no tuve dónde dar mis conferencias durante toda una temporada, me retiré de la vida académica y dejé de asistir a las instituciones científicas. Ha transcurrido ya toda una generación desde que visité por última vez la Sociedad Médica, se entiende que es de Viena. Ajá. Agüita, queridas, queridos. Mm. El conflicto con Meiner continuó. En 1889, Meiner publicó en el Wiener Klinische Bodenschrift, en oposición a la teoría de Charcot de que la autosugestión era la causa de las parálisis histéricas, una explicación anatómica que Freud criticó acertadamente, acerbamente en una nota de las Poliklinische no, Vortrage en 1882, considerándola enteramente inadecuada. Según Maynard, el error en que incurría Charcot en su explicación consistía en pasar por alto la existencia de una pequeña rama de la carótida interna, la arterial coroidal. Es evidente que gran parte de su antagonismo, de su oposición con Freud, se debe a haberle unido este a Charcot. Se mofaba
se reía, burlaba de los deseos de enseñarle, entre comillas, que atribuía a Freud y agregaba: su defensa de la terapia de sugestión me parece tanto más notable cuanto que al partir de Viena para París, era un médico con una correcta preparación en fisiología. Tenía evidentemente la sensación de que Charcot había seducido a Freud, apartándolo del estrecho sendero de la ciencia pura. Cuando Freud, en su autobiografía, nos dice que Meiner lo excluyó de su laboratorio a su regreso de París, indudablemente está abreviando los términos, dado que tal cosa solo pudo haber ocurrido 6 meses más tarde, luego del regreso de su viaje de boda. Meynert en realidad lo había felicitado calurosamente cuando volvió de París, invitándolo además, junto con todos los discípulos que pudiera tener, a trabajar en su laboratorio. Y así lo hizo Freud durante todo ese verano. No cabe duda de que las relaciones se hicieron cada vez más tensas después de las conferencias de Freud sobre hipnotismo en mayo y de su artículo sobre Charcot en octubre. Pero, pero no sabemos si el alejamiento fue gradual o repentino. Los indicios que poseemos hacen pensar en lo primero, un alejamiento gradual, poco a poco. Ajá. Y después de todo, Freud nos cuenta que él nos cuenta cómo visitó a Maynard en la postrera enfermedad de este, ya cuando iba a morir. Ajá. Maynard. Además, cuando hablaba de que durante todo un año no tenía dónde dar sus conferencias, no podía referirse más que a las demostraciones clínicas. Y esta dificultad no podía honestamente ser achacada a Maynard, dado que los dos ayudantes de Maynard tenían sobre el material derechos que eran anteriores a los de Freud. Este, en realidad, pudo dar clases en el otoño de ese año, aunque solo fue de anatomía, y tuvo bastante asistencia. En el verano de su vida en 1886 se redujo a su trabajo en el Instituto de Kassovitz 3 veces por semana, sus traducciones y reseñas bibliográficas y su práctica profesional privada. Esta última, por supuesto, comprendía en su mayor parte pacientes neuróticos, de modo que el problema terapéutico se presentaba con caracteres de una urgencia tal que para los investigadores no existe. Freud hizo sus primeros ensayos valiéndose de la electroterapia ortodoxa, tal como se describiría en el texto de Herb. No deja de ser extraño este acatamiento a la autoridad de un hombre que ya estaba al tanto del método catártico de Breuer, por cierto, más promisorio. Seguramente la actitud francamente contraria de Charcot contribuyó a que dejara de prestar atención a este método. Pero esta etapa no duró mucho. Desgraciadamente, me vi forzado a comprender bien pronto que el seguir tales instrucciones no reportaba ayuda alguna y que aquello que yo había tomado como un compendio, una reunión de observaciones correctas, no era más que el producto de la fantasía. El comprobar que la obra que llevaba el nombre de más peso en la neuropatología germana no tenía la relación con la realidad que la de cualquier libro de sueños oriental, de los que, por cierto, se venden en las librerías de barato. Fue doloroso, es cierto, pero contribuyó a arrancar otro jirón a esa inocente fe en la autoridad de la que aún no me había liberado. Vamos a dejar, yo creo que hasta aquí, queridas, queridos, de la 26 a la 36. Mm, y dejamos hasta aquí. Estamos hablando de trabajo de Freud. Ajá. ¿Qué estaba haciendo Sigmund Freud? En el verano en que conoció a Joseph Breuer,
Joseph C. Breuer. Ajá. Aquí nos quedamos durante 26 meses. Ajá. Técnicas, métodos, electroterapia. Ajá. Por el momento, bástenos. Vamos a descansar y que tengan buena tarde, mañana o noche, queridas y queridos. Nos vemos el lunes con Luis López Ballesteros. Estudios sobre la histeria. Seguimos con el historial de Emmy Von N. Ajá. Bye.